Bienvenidos a un nuevo video, espero que te encuentres muy bien, ya que en esta ocasión te quiero mostrar un truco de magia con cartas y monedas que lo tiene todo. Es muy visual, es muy práctico, es un truco que se puede hacer a cualquier hora, no se necesita ninguna preparación previa al truco, así que lo tiene todo y lo más importante, tiene una historia que contar. Es decir, no es un truco que nada más lo vas a hacer porque sí, sino que el truco, sin dar ninguna explicación como vieron en el video, que solamente con música se entiende. No necesitas decir que tienen que elegir una carta, tienes que ponerla en el centro y la vamos a perder mezclando, nada de eso, ya que este efecto es muy visual y gracias a esto se va a entender perfectamente sin ninguna explicación. Y bueno, antes de empezar les quiero dar unas pequeñas recomendaciones para que se les facilite el momento de estar practicando con este efecto. La primera es que las monedas sean lo suficientemente grandes. Yo tengo monedas que son de $10. Estas monedas tienen aproximadamente el tamaño de una moneda de 10 pesos mexicanos, para que te vayas dando una idea. Y con esta moneda es muy fácil practicar, porque al momento de juntar cartas con monedas es probable que no a todos, pero sí a algunas personas se les dificulte las técnicas de agarre con monedas. Así que primera recomendación, monedas un poco más grande del honor. La segunda recomendación es acerca de la baraja. Para empezar a practicar, yo les recomiendo que tomen una baraja que ya tenga sus años, para poder doblar un poco las cartas y así poder practicar más cómodos. Ahorita van a ver por qué les recomiendo esto. Ahora sí, vamos a empezar. Como pueden ver en la introducción del video, yo utilicé la baraja para aparecer los 4 ases de una forma muy bonita, muy elegante. Así que si también quieren aprender esta técnica, déjenmelo en los comentarios y dejen su like y yo voy a preparar el video para todos ustedes. En esta ocasión voy a utilizar estas 4 cartas aleatorias para realizar el efecto, y las monedas las tenemos que poner en la siguiente posición: 2 delante y 2 detrás, haciendo un cuadro imaginario. De esta forma van a estar colocadas las monedas y las cartas por su parte van a estar encima de las monedas. Pero es aquí cuando viene la primera técnica de agarre. Mucha atención. Es más fácil si tenemos las cartas dobladas un poco de esta manera. Quiero que se pueda notar bien. De esta manera vas a crear un hueco y va a ser más fácil agarrar las monedas y dejar las cartas. Es por eso que les digo la recomendación de una baraja un poco ya antigua, para que no les afecte sus cartas ya después de mezclarlas, estas 4 con el resto de la baraja. Así que yo lo voy a hacer así tal cual para que vean cómo se hace esto. Vamos a utilizar las 4 cartas y las vamos a colocar en nuestra mano en esta posición. Pulgar en esta posición por fuera de las cartas, y nos vamos a ayudar con el dedo anular y dedo medio para sujetar por el otro extremo de las cartas, de esta manera. Si se fijan, es una posición muy natural. Este dedo en realidad no haría falta, pero este va a ser el encargado de sujetar la moneda que está en esta posición. Así que tenemos en esa posición y con el dedo índice de nuestra mano sobrante colocamos la carta. Aquí también algo que les puede funcionar es dejar un poco a la vista la moneda, porque aquí estamos dando a entender al espectador que realmente no nos preocupa nada, no nos importa si se ve la moneda, si no se ve, así que para el espectador es una forma de decir: mira, no tengo nada que esconderte. Pero esto solamente si se da, si no, está bien que esté completamente cubierta, y es aquí cuando vamos a sujetar la primera moneda. Para esto vamos a sujetar la carta en esta posición, y mientras dejamos la carta, nuestro dedo anular se va a encargar de sujetar la moneda de esta manera. Lo vamos a ver por atrás para que sea un poco más fácil de entender. Tenemos bien sujetadas las cartas y al momento de deslizar, nuestro dedo anular de esta forma va a sacar la moneda. Aquí ya tengo cubierta la moneda gracias a las 2 cartas que nos quedan sobrando en esta posición. Ahora lo que tenemos que hacer es depositar esta moneda en esta otra moneda, en este otro espacio. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a este lado y también dejar. Aquí ya soltamos la moneda. Entonces aquí ya tendríamos esta situación: 2 monedas en esta esquina, en esta una moneda completamente normal, y aquí ya no hay nada. También crea seguridad si tenemos un poco dobladas las cartas, que no se vea completamente plano la carta y que se vea con un hueco como si realmente estuviera algo debajo. Entonces tenemos tapadas las 3 esquinas y solamente quedaría esta, y lo podemos dejar caer así para también crear seguridad en nosotros al momento de hacerlo. Ahora llega la parte divertida del truco, donde las monedas se van a ir teletransportando de una esquina a otra en menos de un segundo. Para esto vamos a sujetar las 2 cartas de enfrente en la siguiente posición. Vamos a sujetarlas de la forma más natural, pero en vez de solamente levantarlas, vamos a sujetar la carta de esta mano con todo y la moneda que depositamos anteriormente, de esta manera. Si se fijan, la tengo aquí por detrás sujetada con mi dedo pulgar. Lo siguiente sería señalar con cualquiera de las 2 cartas que la moneda que se encuentra aquí va a pasar hacia la otra esquina. Así que solamente levantamos y decimos de aquí a acá. Tapamos y vamos a hacer la acción contraria. Es decir, mientras yo suelto la moneda que tengo aquí debajo de la carta, yo voy a sujetar en el mismo momento la moneda que tengo en esta otra esquina. Así que rápido, bajamos y levantamos. La moneda cae y ya tenemos la primera moneda que pasó de esta esquina hacia esta esquina.
la siguiente sería la de aquí debajo. Así que tenemos ya la mano relajada, sin ningún apuro y sobre todo con mucha naturalidad. Nos vamos hacia esta otra carta y podemos voltear para decir de aquí hacia acá. Venimos, tapamos y otra vez suelto y aquí tomo la moneda. Ya la tengo también detrás en esta posición. Y aquí viene la última moneda, que sería esta. Para esto vamos a pasar la carta donde tengo la moneda por debajo de la carta que está en la última esquina. Esto para hacer la excusa de que vamos a tomar la carta, pero en realidad estoy depositando la moneda y al momento de levantarlo no se sospecha nada, ya que pareciera que realmente la moneda siempre estuvo aquí debajo desde el inicio. Así que tenemos la moneda aquí debajo y la carta se encuentra en esta esquina. Yo vengo, rápido meto la carta y suelto la moneda. Nos encontramos en esta posición, 3 monedas que han pasado y solamente queda una. Esto que acabo de decir es lo que piensa el espectador. Sin embargo, nosotros vamos a cambiar completamente la situación y vamos a hacer que las monedas regresen a su lugar, como estaban en un inicio. Y lo más importante, sin que el espectador lo note. Así que vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una carta aquí, otra carta aquí. Esta la sacamos de voltear y podemos simular que lo vamos a hacer, que van a pasar las cartas. O bien podemos decir, ¿sabes qué? Se me ocurre algo más. Voy a tomar las 4 cartas y estas 3 monedas las vamos a tapar. Al momento de decir estas 3 monedas las vamos a tapar, en realidad lo que estoy haciendo es acomodándolas en esta posición, que es simulando un triángulo, para el momento de utilizar otra vez una técnica de agarre se me facilite más en la posición de la mano. Y ahora vamos a depositar las cartas de la misma manera. Voy a voltear y voy a colocar una carta, 2 cartas, y aquí utilizo la técnica que les mencioné hace un momento, sosteniendo con el anular y el pulgar. Aquí suelto la moneda y aquí ya tengo solamente esta moneda. Si nos fijamos, ya tenemos aquí ninguna moneda, 2 monedas y una moneda. Así que procedemos a tomar la carta, montar la moneda encima de la misma y girarla haciendo una simulación de que sujetamos la moneda, pero en realidad la vamos a sostener con nuestro dedo pulgar. Y no es algo nuevo, es realmente lo que hemos estado haciendo en todo momento. Cuando sujetamos monedas, es la misma posición que estamos utilizando en todo el efecto. Simplemente tomamos la moneda, enseñamos y al momento de voltear sujetamos con nuestro dedo pulgar y aparentamos que la moneda cae en nuestra mano. Ya esta mano está libre, podemos jugar con la moneda y hacer como si la moneda se fuera hacia la última esquina. Es decir, que para el espectador ya las 4 monedas se encuentran en esta esquina. Y es aquí cuando viene el paso final, el broche de oro con lo que vamos a sacar la última sorpresa. Vamos a sujetar las 2 cartas de enfrente, igual que cuando sujetamos al momento de pasar esta hacia acá, es decir, con la moneda aquí detrás. Sujetamos, pero lo vamos a hacer ya no tanto hacia arriba, sino más bien en forma de arrastre. Hacia atrás, tengo la moneda aquí, debajo, llegamos. Y al momento de llegar aquí, y ya sin tener la moneda agarrada, como pueden ver, ya está en medio de las 2 cartas haciendo una especie de sándwich. Vamos a sujetar las 2 cartas libremente y vamos a levantarlas. La moneda va a salir entre las 2 cartas, pero al momento de hacerlo rápido va a ser una acción que realmente el espectador no lo va a notar, y al momento de ver 2 monedas enfrente va a ser el primer shock, así que ya para este momento ya no va a notar nada y va a decir qué diablos está pasando. Al final puede soltar las cartas encima de la mesa o dar a revisar cartas y monedas a otro espectador. En fin, lo que ustedes quieran agregar, cualquier broche de oro estaría muy bien para dar a entender al espectador y que todos queden en claro que lo que acaba de pasar es magia. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse, comenten y todo lo que puedan hacer. Ya saben que voy a estar subiendo videos semanalmente. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos con un truco nuevo. Bye.